¿Qué harías si te dijera que la muerte de un líder religioso, considerado el más poderoso del mundo, podría ser el principio de un cambio profundo en tu vida y en el destino de miles de personas? Y si te dijera que la muerte de ese líder no fue simplemente un evento histórico, sino que es una clave secreta revelada en las Escrituras, capaz de transformar tu vida y tu espiritualidad de manera inesperada. ¿Te atreverías a descubrirlo? ¿Estás listo para conocer lo que la Biblia realmente dice sobre el fin de este líder religioso? ¿Estás preparado para enfrentar el misterio que se esconde detrás de su partida y el mensaje divino que dejó? Cuando un gran líder fallece, su partida no solo deja vacío en quienes le seguían, sino que también genera un profundo cuestionamiento sobre el propósito de su vida y su legado. La muerte de alguien a quien se le ha atribuido un poder tan grande puede parecer un final, pero en las Escrituras, ese final es solo el principio de algo mucho más grande. La muerte de un líder puede ser el catalizador para una revelación divina que cambia todo lo que creíamos saber sobre Dios y la salvación. Hoy exploraremos lo que realmente dice la Biblia sobre la muerte de un líder religioso que muchos consideran el más poderoso de todos los tiempos. Descubriremos que, aunque su muerte fue un acontecimiento trágico, escondía un propósito divino, una lección para todos nosotros. ¿Te atreves a conocer el mensaje oculto que está esperando por ti? Al quedarte hasta el final de este video, serás testigo de un conocimiento que muy pocos han comprendido en toda la historia de la fe. Lo que aprenderás hoy no solo afectará tu visión sobre la muerte, sino que transformará tu entendimiento sobre la vida, la muerte y el sacrificio divino. Este mensaje tiene el poder de desbloquear bendiciones en tu vida que ni siquiera imaginabas posibles. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Comenta "Paz en Cristo" si estás listo para descubrir lo que la Biblia tiene preparado para ti. Este acto no solo te conecta con los demás, sino que está trayendo el mensaje de esperanza a más personas que, al igual que tú, necesitan escuchar la voz de Dios. También dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Estás compartiendo la palabra de Dios y es por eso que te felicito por tu compromiso. Hoy vamos a descubrir juntos lo que realmente significa la muerte de un líder tan poderoso y cómo este hecho tan impactante revela una verdad espiritual profundamente transformadora. No dejes de seguir, porque en los próximos minutos aprenderás algo que cambiará tu vida. La muerte de Moisés, un líder que dejó un legado eterno. La muerte de Moisés no solo marcó el final de una era, sino que también dejó una enseñanza profunda sobre el liderazgo espiritual y el plan de Dios para su pueblo. En Deuteronomio 34:5-7, la Biblia relata cómo Moisés murió en la tierra de Moab y fue sepultado por Dios mismo en un lugar que nadie conoce. La muerte de este gran líder es un enigma, un misterio que revela algo más allá de la simple pérdida de una vida. ¿Qué significaba la muerte de Moisés para el pueblo de Israel? Moisés fue un hombre escogido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Durante su vida fue el portavoz de Dios, el líder que guió a los israelitas a través del desierto, pero su muerte mostró que incluso los grandes líderes no son inmortales. Sin embargo, su legado no terminó con su muerte. De hecho, es en su partida donde se marca el inicio de algo nuevo, el liderazgo de Josué. Para el oyente, esto puede ser un recordatorio poderoso. Aunque la muerte de un líder puede ser dolorosa, la obra que Dios comienza en una vida continúa después de su partida. Moisés dejó un legado que perduró, no solo en los recuerdos del pueblo, sino en las Escrituras, que continúan siendo la guía espiritual para millones de personas en el mundo. La muerte de Moisés, en lugar de ser el fin de un ciclo, fue
el principio de un nuevo capítulo. De igual manera, cada pérdida espiritual, por dolorosa que sea, abre el camino para el cumplimiento de los propósitos divinos en nuestra vida. La muerte de Moisés nos enseña que el propósito de Dios no depende de un solo líder, sino de un plan eterno que trasciende nuestras limitaciones humanas. Así como Moisés cumplió su misión y Dios lo llamó a su descanso, cada líder que Dios levanta tiene una tarea asignada y esa tarea no termina con su muerte. A lo largo de la historia bíblica, la muerte de un líder religioso no significa el fin de la obra de Dios, sino un paso más en su perfecto plan. Quizás en tu vida has experimentado la pérdida de un líder espiritual o de alguien importante que guió tu fe. Esta historia te muestra que, aunque esa ausencia se siente profundamente, el propósito de Dios para tu vida sigue adelante. La obra de Moisés no terminó cuando él murió. Su legado sigue vivo. El desafío para ti es seguir adelante, aprender de su ejemplo y ser parte del cumplimiento del plan que Dios tiene para ti y para todos los que te rodean. La muerte de Jesús, el líder supremo que transformó la historia. La muerte de Jesús, el líder religioso más influyente de todos los tiempos, es el corazón de la fe cristiana. En el Evangelio de Mateo 27:50 leemos que Jesús, al morir en la cruz, exclamó a gran voz y entregó su espíritu. Este evento, tan trágico y doloroso, se convierte en el fundamento de nuestra esperanza y salvación. La muerte de Jesús no fue una derrota, sino el cumplimiento de un propósito divino que cambiaría la historia de la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la muerte de Jesús es tan significativa? En un momento tan sombrío, cuando parecía que todo estaba perdido, Jesús reveló el misterio de la redención. Su sacrificio en la cruz fue un acto de amor y obediencia al Padre, pero también fue el cumplimiento de la promesa de salvación para todos los que creen en Él. A través de su muerte, Jesús abrió el camino para que todos, sin importar su pasado, pudieran recibir el perdón y la vida eterna. La muerte de Jesús no solo transformó el destino de la humanidad, sino que también tiene un impacto profundo en la vida de cada creyente. Al morir en la cruz, Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también nos enseñó el verdadero significado del sacrificio y del amor incondicional. Si has experimentado dolor, sufrimiento o pérdida, recuerda que Jesús pasó por todo eso para ofrecerte consuelo, perdón y esperanza. Su muerte no fue el fin de su obra, sino el principio de la victoria sobre el pecado y la muerte. La muerte de Jesús se diferencia de la de otros líderes religiosos porque no fue solo un acto humano, sino divino. Él, siendo perfecto, tomó sobre sí el peso de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. En la muerte de Jesús encontramos el poder para transformar nuestras vidas. Esta muerte no solo tiene el poder de perdonar, sino que también nos invita a una vida nueva, una vida en Cristo que se vive con propósito y esperanza. Enlace con la vida del oyente. La muerte de Jesús nos invita a reflexionar sobre el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Si hoy te sientes perdido, abrumado o incapaz de encontrar propósito, recuerda que la muerte de Jesús no fue en vano. Él está invitándote a una nueva vida, a un nuevo comienzo. Quizás has pasado por momentos de dolor, pero la cruz te recuerda que en medio de la muerte hay una esperanza que no se acaba, la resurrección. La muerte de Esteban, el primer mártir y su testimonio de fe. La muerte de Esteban, registrada en el libro de los Hechos 7:54-60, marca un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. Esteban, lleno del Espíritu Santo, se convirtió en el primer mártir cristiano, siendo apedreado por su fe en Jesús.
En sus últimos momentos, Esteban miró al cielo y, al igual que Jesús, perdonó a quienes lo mataban, mostrando un ejemplo de perdón y valentía ante el sufrimiento. ¿Por qué la muerte de Esteban es tan relevante para nosotros hoy? Esteban no solo murió por su fe, sino que, a través de su testimonio, nos enseñó cómo enfrentar la persecución con gracia. Su muerte no solo fue un acto de sacrificio personal, sino que también cumplió un propósito divino: abrir el camino para la expansión del Evangelio a nuevas regiones y pueblos. El martirio de Esteban fue la chispa que encendió la persecución contra la iglesia primitiva, pero también sirvió para expandir la fe en Cristo a lugares donde antes no había llegado. Esteban nos muestra que, incluso en medio de la persecución y la muerte, podemos mantener nuestra fe intacta y ser testigos poderosos de Cristo. Su ejemplo de perdón y amor hacia quienes lo estaban matando nos desafía a vivir de la misma manera, no solo cuando las cosas son fáciles, sino también cuando enfrentamos adversidades. La muerte de Esteban nos recuerda que, en medio del sufrimiento, podemos experimentar la paz de Dios y ser instrumentos para su gloria. La muerte de Esteban nos enseña que los líderes religiosos, incluso en su partida, cumplen con un propósito divino mucho más grande que ellos mismos. Esteban no solo murió, sino que a través de su sacrificio dio testimonio de una fe que trasciende la muerte. Su muerte es un recordatorio de que nuestras vidas, incluso en los momentos de sufrimiento, pueden tener un impacto eterno en el reino de Dios. Quizás hoy te encuentras enfrentando pruebas que te hacen cuestionar tu fe. El testimonio de Esteban es un llamado a mantenernos firmes, incluso cuando todo parece perderse. Como Esteban, puedes encontrar fortaleza en tu fe, sabiendo que, aunque la muerte o las dificultades puedan parecer el final, Dios tiene un propósito eterno para ti. Su testimonio sigue vivo hoy, y tú también puedes ser un testigo de su amor y poder, sin importar las circunstancias. La muerte de Pedro, el líder que dio su vida por Cristo. La muerte del apóstol Pedro, narrada en 2 Pedro 1:14, es un claro ejemplo de sacrificio y fidelidad hasta el final. Pedro, quien fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, entendió que su vida ya no le pertenecía, sino que debía ser vivida para Cristo. Según la tradición, Pedro fue crucificado de manera similar a su maestro, pero pidió ser crucificado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Su muerte no solo testifica su amor por Cristo, sino su valentía y disposición para entregar todo por el Evangelio. La muerte de Pedro es una de las más impactantes, no porque fuera una muerte sangrienta o llena de sufrimiento, sino porque fue el acto final de su vida dedicada completamente a Jesús. Pedro, quien había sido un hombre impulsivo y con fallas, fue transformado por la gracia de Dios, llegando a ser un líder inquebrantable de la iglesia primitiva. Su muerte nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de sacrificios, pero el sacrificio siempre tiene un propósito más grande, el de cumplir con el mandato de Cristo, de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. El testimonio de Pedro nos desafía a vivir nuestra fe de manera radical. Pedro fue transformado de un hombre lleno de dudas y temores a uno que, al final de su vida, no solo predicó con valentía, sino que entregó su vida sin reservas. ¿Te has preguntado hasta qué punto estás dispuesto a entregar tu vida por Cristo? La muerte de Pedro nos enseña que la fidelidad a Cristo no se mide por las palabras, sino por los actos, incluso en los momentos más difíciles de la vida. La muerte de Pedro, al igual que la de otros líderes en la Biblia, nos muestra que el sacrificio personal es un componente esencial del llamado cristiano. Jesús nos llamó a tomar nuestra cruz, y Pedro lo vivió de la manera más literal posible.
Su vida y muerte nos recuerdan que los verdaderos líderes no son aquellos que buscan gloria o poder, sino aquellos que están dispuestos a dar todo por el reino de Dios, incluso cuando eso implique el sacrificio de su propia vida. Hoy, quizás, te encuentras en un punto de tu vida donde el llamado a seguir a Cristo parece difícil o imposible. La muerte de Pedro es un recordatorio de que el verdadero discípulo es aquel que sigue a Jesús a través de todo, sin importar los sacrificios que se exijan. Pedro, al igual que muchos otros mártires, nos muestra que no hay sacrificio demasiado grande cuando se trata de seguir a Cristo. Su vida y muerte nos enseñan que el sacrificio de nuestra propia voluntad puede traer frutos eternos, no solo para nosotros, sino para aquellos que están a nuestro alrededor. La muerte de Pablo, el apóstol que corrió la buena carrera. La muerte del apóstol Pablo, relatada en 2 Timoteo 4, 6, 8, es una de las más poderosas en la historia cristiana. Al final de su vida, Pablo, sabiendo que su fin estaba cerca, declaró con gran confianza: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Su muerte no fue un accidente ni un golpe del destino, sino la culminación de una vida dedicada al servicio de Cristo, a pesar de las persecuciones, encarcelamientos y sufrimientos. Pablo no solo fue un líder, sino un hombre transformado por la gracia de Dios, quien pasó de ser un perseguidor de la iglesia a uno de los mayores defensores del Evangelio. Su muerte, aunque trágica, refleja el cumplimiento de su propósito divino. En sus últimas palabras, Pablo expresa la satisfacción de haber cumplido con su misión, de haber vivido su vida en total obediencia a Cristo y de haber dejado un legado que continúa impactando a millones hasta el día de hoy. Su vida y muerte nos invitan a preguntarnos: ¿estamos viviendo nuestras vidas con el mismo propósito y determinación de Pablo? Pablo nos desafía a vivir una vida de propósito, a correr la carrera de la fe con valentía y perseverancia. Aunque su vida estuvo llena de pruebas, persecuciones y dificultades, nunca dejó que eso lo apartara del llamado de Dios. Hoy nos toca a nosotros vivir con la misma dedicación, sabiendo que nuestras luchas y sacrificios no son en vano. Como Pablo, debemos vivir de manera que al final de nuestras vidas podamos decir con certeza que hemos peleado la buena batalla y hemos cumplido el propósito para el cual fuimos creados. La muerte de Pablo no es solo un recordatorio de su valentía y perseverancia, sino también un modelo para todos nosotros. Al igual que otros grandes líderes bíblicos, Pablo vivió con la esperanza de que, incluso en medio del sufrimiento y la muerte, había un propósito divino que trascendía todo. Su vida nos enseña que, aunque el sacrificio y la lucha pueden ser duros, el final de nuestra carrera en Cristo será lleno de gloria y recompensa. Hoy, al igual que Pablo, muchos de nosotros enfrentamos dificultades y pruebas que parecen hacer más difícil seguir adelante. Pero la muerte de Pablo nos recuerda que al final todo sufrimiento es temporal y que nuestra vida en Cristo tiene un propósito eterno. Al seguir el ejemplo de Pablo, podemos encontrar consuelo y fuerza para perseverar, sabiendo que nuestra recompensa está en los cielos. No importa lo que enfrentemos en este mundo, la fidelidad a Cristo trae consigo una victoria eterna. La muerte de Jesús en el Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado para nuestra redención. En el libro de Apocalipsis, la muerte de Jesús es representada de una manera única y profunda. En Apocalipsis 5, 6, 10, vemos al Cordero de Dios, que es Cristo, descrito como aquel que fue inmolado y que con su sacrificio ha redimido a la humanidad. Su sacrificio no solo tiene un impacto histórico, sino que trasciende el tiempo y el espacio, tocando las vidas de todos los que han creído en él. Jesús
el Cordero de Dios está en el trono, digno de recibir honor y gloria por su sacrificio. En Apocalipsis, el Cordero es descrito como el único digno de abrir el rollo sellado con 7 sellos, un acto que simboliza el cumplimiento de la voluntad de Dios en la redención del mundo. La imagen del Cordero inmolado no es solo una figura pasiva, sino una poderosa representación de la victoria sobre el pecado y la muerte. La muerte de Jesús, aunque trágica y cruel en la cruz, es el acto de sacrificio por excelencia que desata la justicia y la misericordia de Dios para todos los que creen. A través de esta muerte, la humanidad tiene acceso a la vida eterna. La muerte de Jesús, representada en Apocalipsis como el Cordero inmolado, nos invita a reflexionar sobre lo que Él hizo por nosotros. Al morir, Él no solo nos dio perdón por nuestros pecados, sino que también abrió las puertas del cielo para que pudiéramos ser parte de su reino eterno. ¿Te has detenido a pensar en la magnitud de este sacrificio? Jesús pagó un precio altísimo para redimirnos, y esa redención tiene implicaciones profundas en nuestras vidas. Hoy podemos vivir libres del pecado sabiendo que el sacrificio de Jesús fue suficiente para salvarnos. La muerte de Jesús no solo fue un acto de sacrificio personal, sino un acto cósmico que cambió el destino de toda la humanidad. En el libro de Apocalipsis, su sacrificio es el eje central de la historia de redención. Jesús, como el Cordero de Dios, no solo murió por nosotros, sino que al hacerlo inauguró el reino de Dios. Su muerte, lejos de ser una derrota, es la victoria sobre el pecado, la muerte y el enemigo. Hoy es importante que te detengas a reflexionar sobre lo que significa la muerte de Jesús para ti personalmente. Tal vez estés enfrentando momentos difíciles, dudas o sufrimientos, pero la muerte de Jesús, el Cordero inmolado, te recuerda que en Él hay victoria, redención y esperanza. Esta victoria no solo se aplicó a los que vivieron hace 2000 años, sino que está disponible para ti hoy. La muerte de Jesús no solo trajo perdón, sino que también nos ofreció la oportunidad de participar en su reino eterno. Al comprender el poder de su sacrificio, podemos vivir con una nueva esperanza y un propósito renovado. La muerte de los mártires cristianos, la fuerza del testimonio, hasta el final. La muerte de los mártires cristianos a lo largo de la historia ha sido una manifestación del poder del testimonio de fe. En el libro de Apocalipsis 6, 9, 11 se nos muestra una visión de los mártires bajo el altar de Dios, clamando por justicia. Su sacrificio, al igual que el de Cristo, no es en vano, sino que representa el triunfo de la fe sobre la muerte. La muerte de estos valientes no fue solo el fin de sus vidas, sino un testimonio poderoso que siguió hablando mucho después de su partida. ¿Qué significa ser un mártir? No solo es morir por una causa, sino testificar con la propia vida hasta el final, manteniendo la fe en medio de la persecución. Los mártires cristianos, que han sido asesinados por su fe a lo largo de la historia, han dejado un legado poderoso. Ellos nos enseñan que el testimonio de Cristo no solo se da con palabras, sino con acciones, con sacrificio, incluso hasta la muerte. Como en el caso de Esteban, su muerte no fue un final, sino un poderoso testimonio que sigue siendo un ejemplo de valentía y fe para todos los cristianos. La muerte de los mártires nos recuerda que la verdadera fe en Cristo puede requerir sacrificios, pero esos sacrificios no son en vano. Ellos nos retan a vivir nuestra fe de manera auténtica, a no ceder ante la presión del mundo y a mantenernos firmes incluso en medio de las pruebas más difíciles. Si has enfrentado persecución o dificultades por tu fe, la historia de estos mártires te recuerda que tu sufrimiento no es solo tuyo, sino parte de un testimonio más grande que impacta el mundo entero.
La muerte de un mártir puede parecer un final trágico, pero es un acto que glorifica a Dios y desafía a otros a seguir su ejemplo de valentía y fidelidad. La muerte de los mártires cristianos, tal como se presenta en Apocalipsis, nos recuerda que el sacrificio por Cristo tiene un valor eterno. La muerte no es el final para ellos, es solo un paso hacia la gloria. Estos mártires, como Cristo, sufrieron en nombre de la verdad y su sacrificio sigue dando frutos hoy. Así como Jesús venció la muerte para ofrecernos vida eterna, los mártires, con su sacrificio, también han contribuido al avance del reino de Dios, extendiendo el Evangelio hasta los rincones más lejanos del mundo. Hoy, quizás te enfrentas a desafíos y dificultades en tu vida cristiana. Tal vez el miedo o la incertidumbre te hacen dudar de tu fe, pero los mártires nos enseñan que la fe verdadera puede costar todo, incluso la vida. Sin embargo, su ejemplo nos muestra que en Cristo, incluso la muerte es una victoria. El sacrificio de los mártires y su testimonio nos desafía a vivir nuestra fe con valentía, sin miedo al sufrimiento, sabiendo que el propósito de Dios para nuestras vidas es mucho mayor que cualquier prueba que podamos enfrentar. La muerte de los testigos de la fe, la vida que florece en la muerte. En la historia del cristianismo, muchos testigos de la fe han dado su vida por Cristo, mostrando que, aunque su muerte en la tierra parece ser una derrota, en la esfera celestial se convierte en una victoria. Jesús, en el Evangelio de Juan 12:24, dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta poderosa declaración nos recuerda que a través de la muerte se puede dar vida y frutos eternos. En este sentido, la muerte de los testigos de la fe ha servido para que el Evangelio se extienda más, allá de los límites de los pueblos y las generaciones. La muerte de los testigos de la fe, aquellos que han sido asesinados o perseguidos por su creencia en Cristo, puede parecer una tragedia, pero la Biblia nos muestra que, en la voluntad divina, su sacrificio es un acto que trae un impacto eterno. La muerte de un testigo no es el final de su historia, al contrario, es el inicio de una nueva ola de transformación. A lo largo de la historia, los mártires cristianos han sembrado semillas de fe que han fructificado, llevando el mensaje del Evangelio a muchas más personas de lo que ellos mismos habrían imaginado. El testimonio de aquellos que han dado su vida por Cristo nos desafía a vivir nuestra fe con valentía y compromiso. Quizás no todos estamos llamados a morir por nuestra fe, pero sí estamos llamados a vivirla plenamente, a compartirla sin miedo y a mantenerla firme frente a cualquier adversidad. Al ver la muerte de los testigos de la fe, nos damos cuenta de que el sacrificio puede traer frutos eternos y cada acto de fe y obediencia a Dios tiene un impacto más allá de lo que podemos ver. Vivir para Cristo en cada circunstancia puede ser el medio por el cual el Evangelio sigue avanzando, tocando vidas y transformando corazones. La muerte de los testigos de la fe nos muestra que, en el reino de Dios, la muerte no es el fin. Como el grano de trigo que muere y da fruto, las vidas de aquellos que dan todo por Cristo, incluso en la muerte, son usadas por Dios para traer vida a muchos. Su sacrificio se convierte en un testimonio que sigue dando frutos hasta el día de hoy. Estos testigos nos enseñan que, aunque la muerte pueda parecer un final, en Dios siempre hay un propósito eterno detrás de cada sacrificio. Hoy puede que te enfrentes a situaciones difíciles donde tu fe sea puesta a prueba. Tal vez no estés enfrentando la persecución de manera tan directa, pero la vida cristiana tiene desafíos propios. La muerte de los testigos de la fe nos
Recuerda que no importa cuán duras sean las pruebas, siempre hay un propósito eterno. Cada sacrificio que hagas, cada momento de fidelidad a Cristo, tiene un impacto que va más allá de lo visible. Como testigos de la fe, estamos llamados a dar fruto, no solo en la vida, sino también en la muerte, al mantener nuestra fe hasta el final. Cierre y llamada a la acción, el poder de la muerte en Cristo y su promesa eterna. Hemos explorado a lo largo de este video las muertes de grandes líderes cristianos, desde Moisés hasta los mártires, y cómo, a través de su sacrificio, se ha manifestado el propósito eterno de Dios en la humanidad. Sin embargo, todas estas muertes, aunque trágicas, no son el fin. Como hemos visto en el reino de Dios, la muerte no tiene la última palabra. El sacrificio de cada uno de estos líderes es un testimonio de fe, esperanza y vida eterna. La muerte, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el medio a través del cual Dios revela su gloria y su poder para transformar vidas. La muerte de un líder cristiano no es simplemente el final de una vida, sino la culminación de un propósito divino, que va más allá de lo visible. La muerte de Moisés abrió el paso para que el pueblo de Israel avanzara hacia la tierra prometida. La muerte de Jesús, el Cordero inmolado, abrió el camino a la salvación para toda la humanidad. La muerte de los mártires y los testigos de la fe sigue siendo una semilla que da frutos de vida eterna. Cada uno de ellos, al igual que Jesús, pasó por el sufrimiento y la muerte, pero su sacrificio sigue dando frutos hoy. En tu vida, ¿cómo estás enfrentando el sacrificio por tu fe? Tal vez no enfrentes una muerte física por tu creencia, pero cada día en que decides vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, estás tomando parte en el sacrificio de Cristo. Estás siendo parte de un plan divino que trasciende las generaciones, que tiene un impacto eterno. Como Cristo, estamos llamados a morir a nosotros mismos para dar vida a los demás, para expandir el reino de Dios y llevar su mensaje de esperanza a aquellos que aún no lo han escuchado. Hoy, al terminar este video, quiero que reflexiones profundamente sobre lo que has aprendido. La muerte de estos líderes, de Jesús en particular, nos invita a una vida nueva, llena de propósito, sacrificio y esperanza. Si has sentido el llamado de Dios en tu vida, si has sido tocado por el sacrificio de Jesús y los ejemplos de fe que hemos visto en este video, quiero invitarte a tomar una decisión hoy. Comenta abajo con la frase «Soy un testigo de la fe», para comprometerte a vivir con valentía y dedicación, sin miedo al sacrificio, porque sabes que en Cristo incluso la muerte es victoria. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan escuchar sobre el sacrificio de Jesús y cómo su muerte no es un final, sino el principio de una vida nueva. Da me gusta a este video para que más personas puedan recibir la palabra de Dios y sean tocadas por este mensaje de esperanza. Quiero felicitarte por llegar hasta aquí, porque eso demuestra tu compromiso con tu fe y tu deseo de conocer más de Dios. Muy pocas personas se quedan hasta el final de un video como este, y eso es algo digno de ser celebrado. Te animo a que sigas buscando el propósito de Dios para tu vida, a que continúes creciendo en tu fe y a que sigas compartiendo este mensaje con otros. No olvides suscribirte al canal, porque al hacerlo estarás asegurando que más personas reciban esta palabra de aliento. Antes de terminar, quiero que tomes unos minutos en silencio, reflexionando sobre lo que Dios te ha hablado en este video. Cierra los ojos, siente su paz y agradece por la vida, por su sacrificio y por todo lo que Él está haciendo en ti. Que este momento te llene de paz y te impulse a seguir adelante en tu caminar con Cristo.